Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que lo aborrecen, bendigan a quien los maldicen y oren por quienes lo difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevar también la túnica. Al que te pide, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclame. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo lo que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Evangelio de hoy, de San Lucas, nos ayuda a comprender el espíritu de la bienaventuranza. El Señor ha llamado felices a aquellos que viven y padecen en el mundo, en el camino de la búsqueda de la verdad y de la justicia, del triunfo del amor de Dios y del amor al prójimo. Y aquí nos viene la receta, cómo vivir la bienaventuranza, porque la bienaventuranza no es un añadido, la felicidad eterna se gana con la gracia de Dios y con el esfuerzo del hombre, como nos recuerda Pablo en la segunda carta a los Corintios, porque el primer hombre es terrenal, pero el otro viene del cielo, y todos seremos hombres celestiales una vez que nos despojemos del hombre terrenal. Pero ese es un camino, evidentemente, es el camino de la conversión, es el camino de la entrega, es el camino de imitar a Cristo en el sacrificio de la cruz para poder tener el poder de la transformación de la resurrección. Por ese poder de la transformación de la resurrección se da en lo cotidiano, amar a los enemigos. Eso es una de las cosas más difíciles, porque cuando alguien se declara abiertamente nuestro enemigo, pues, buscamos de cuidarnos, pero aún así hay que tener una actitud de total apertura y no de cierre. Pero hay cuando tenemos enemigos y no los conocemos. Y por lo tanto, nuestra actitud con el enemigo que sabemos que es, nosotros lo tenemos que tener como una actitud que va guiando nuestra alma, nuestro corazón y nuestra conciencia moral en la aceptación del otro, a pesar de lo difícil que eso implica. Y hagan el bien a los que le aborrecen, ámenlo, bendigan a quien lo maldicen y oren por los que lo difaman. Es una empresa ardua, pero si todos nosotros lo hacemos por Cristo, evidentemente la dicha de la bienaventuranza, la gracia de la salvación y del camino al cielo es fundamentalmente un camino que se va ganando día a día en nuestro levantarnos, acostarnos, caminar y desarrollar nuestra vida. Pero el Señor no se queda allí. El negocio sigue más profundo. Si te golpea en la mejilla, preséntale la otra. Y si te quita el manto, déjate quitar todo. Pues, ¿quién se siente tan tonto de dejarse quitar todo de los demás? Si eso es fruto del sacrificio, del trabajo, del esfuerzo. Es allí donde tenemos que comprender que nosotros tenemos que aprender a compartir. A compartir. Lo nuestro es personal, pero ese nuestro personal tiene también un significado interpersonal. ¿Qué hago yo en tener mucho y el que está a mi lado no tener nada? ¿Qué hago yo que yo tengo comida y al lado no tengan nada?
¿Qué hago yo si yo tengo alegría y el que está a mi lado no tiene alegría? Todo eso es lo que el Señor nos presenta como el cumplimiento y la realización del diario de ser hijo de Dios, hijo de la paz, que creen en el verdadero camino que Cristo ha venido a enseñarnos. Y también los pecadores aman a los que los aman, pero eso nosotros no podemos tratar a los demás solo porque ellos nos aman. Nosotros tenemos que aprender a amar también a quien no nos ama. ¿Por qué? Porque también los pecadores aman según su propio interés. Pero el Señor nos invita al camino de la gracia, al camino del Espíritu. Es la acción del Espíritu Santo que nos va dignificando en una capacidad de amor que supere nuestras capacidades, de una capacidad de entendimiento que vaya siempre más allá, partiendo del otro y no de ti mismo. Y cuando partimos del otro y no de nosotros mismos, la actitud de comprensión es mayor. Es ahí donde vemos también la recomendación de nosotros no prestar esperando que se nos devuelva lo que prestamos, sino esperando solamente que esta persona se beneficie y gratifique a Dios y dé gracias a Dios por todo lo que está aconteciendo en el compartir humano que nosotros estamos promoviendo por el mismo Cristo. Y por eso el Señor nos dice que Dios es siempre misericordioso, porque es un Padre misericordioso, porque es Padre y como Padre nunca se niega a su propia criatura. Y por eso Dios ama a todos, a los que lo aceptan y a los que no lo aceptan. Porque Dios no se mueve en base a la aceptación del hombre, sino se mueve en base a su propia capacidad de amor entrañable, que es la misericordia. Y allí entonces la última parte del Evangelio: no juzguen, no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados; den y se les dará. Y la medida será siempre rebosante, por encima de nuestra propia capacidad, así como cuando el líquido entra en el vaso y empieza a derramarse más aún del límite mismo del vaso. Es una medida de Dios que no es limitada, es siempre ilimitada. Él da mucho más de lo que nosotros somos capaces de dar. Pero si nosotros damos lo que Él nos da, nosotros participamos de la abundancia de la gracia de Dios para con nosotros y para con los demás. Porque, queridos hermanos, la gracia es un don personal, pero tiene que llegar a los demás para que cumpla plenamente su efecto en nosotros y nos lleve al cielo. Esta es la receta de la palabra de hoy para que nosotros aprendamos a vivir en acción de gracia, en Eucaristía continua, en comunión con la palabra, con nuestros hermanos, en esa vida sacramental que es la vida de la comunidad de fe que el Señor nos ha regalado, en Cristo, con Cristo y por Cristo. Amén.